Bueno, pues démosle gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más, amadísimo Padre. Me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer un tema que creo que ni una vez lo hemos leído. Es una casa dividida. Ese es el tema que el Señor me puso. 11:14. Estamos en Lucas 11:14. Dice que el Señor nos hablaba siempre por parábola, pero quiero que entendamos, cuando Él hablaba a su pueblo, cuando Él hablaba a sus discípulos, o cuando Él hablaba a la gente en general, es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiero que entendamos. Que la palabra no la hagamos como, ese problema es de aquel. No, hagámosla nuestra. La palabra tiene que ser nuestra. Tiene que ser, es que esto lo escribieron aquellos allá. Sí, pero para nosotros hoy aquí. Y eso es lo que quiero que entendamos. Vamos a empezar a leerlo. Miren. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció, dice, que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravillaba. ¿Se maravillaba de qué? De ver las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas, los milagros que él hacía, ¿verdad? Entonces miren, y la gente se maravillaba. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces quiero que entendamos que Jesús no lo hacía en el nombre de eso que ellos mencionaban, porque Jesús es luz y no es oscuridad. Entonces debemos de saber que si Él es luz, al igual nosotros somos luz. Por decir, yo le voy a poner un ejemplo y que el Señor me perdone porque yo me pongo. Yo debo de ser luz para mi esposa y ella para mí. Debo de ser luz para mis hijos. Debo de ser luz para mis vecinos. Debo de ser luz para mis hermanos. No hablo hermanos en la carne, hablo hermanos en la fe, porque no pueden verme de una manera actuando en las cosas del Señor y luego ser una persona diferente, ser una persona, qué sé yo, si bocona o chambrosa, metido en las cosas que no edifican. La luz es para ver, es para aclarar, y las tinieblas pues es para oscurecer. Entonces quiero que tal vez vamos entendiendo en el Señor. Echa fuera, dice, los demonios. Otros, dice, para tentarle le pedían señales del cielo. O sea, esa gente hablaba por hablar, y les digo hablaba por hablar. ¿Por qué razón? Porque Jesús hizo cuantas maravillas había por hacer. Por decir unas cuantas. Alimentó 5,000, sin contar mujeres y niños. En otra ocasión alimentó 4,000, sin contar mujeres y niños. Curó a un paralítico de 38 años, de la cosa de Bethesda. Curó a una mujer encorvada de 18 años, que por cierto Jesús dice, no había de ser ella curada o sanada, que también es hija de Abraham, lo dice la palabra. Y podemos ver así cuantos el Señor sanó a la suegra de Pedro, sanó al empleado del centurión, resucitó a Lázaro. Y si vamos viendo y viendo cuántas cosas o cuántas maravillas Él hizo, y aún sus profetas hicieron muchas maravillas, y aún después sus apóstoles o sus discípulos también hicieron muchas maravillas. 17. Mas Él, conociendo, miren, los pensamientos de ellos, o sea, los que estaban pensando el montón de cosas, o los que, como dice la hermana Linda aquí, los que pedían señal, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, miren, es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, miren, caerá. ¿Qué nos enseña? Una familia dividida, la palabra está clara. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a caer. ¿Bien? No lo dice Luis, lo dice la palabra. Repito, como
más él conocía aquí. Todo reino dividido, aquí habla de un reino. Aquí la parábola que le está mencionando por un reino, pero quiero que entendamos que habla de cada hogar, que habla de cada cabeza de la casa. Alguien que no puede mantener un hogar, les digo que es un fracasado. Es un fracasado. Porque el hogar, el Señor da la sabiduría, da la inteligencia para sustentar un hogar. El Señor dijo, Pedro una vez dijo, le dijeron a Jesús, Jesús dice, entonces es mejor no casarse. Y él le dijo, no para todos es eso. ¿Qué significa? Que hay hombres que van a estar solos, o hay mujeres que van a estar solos. Entonces debemos de saber que para que las cosas funcionen, en primer lugar, tenemos que ir a Jesús. Amén. Tenemos que pedirle a Jesús. Amén. Tenemos que llevar a nuestra esposa a Jesús. Tiene que ir el varón a Jesús. Tienen que ir los hijos a Jesús. Tienen que ir los nietos a Jesús. Amén. Yo recuerdo, ¿verdad? Y traía memoria cuando mi esposa, a veces mis hijos se incomodaban por algo. Y yo era, llamémoslo como lo que debo de ser, un mediador. Y ya me ponía y le decía, pero ¿crees que tiene razón tu mamá? No, pero esto y aquello y lo otro empezaba. Y yo le ponía a hacerle ver la realidad. ¿Crees que lo hace tu mamá por egoísmo? No. ¿Crees que lo hace porque te quiere? Sí. ¿Y entonces por qué te incomodas? Porque te aconseja. Un padre, una madre, para los hijos, lo que quiere es lo mejor. A veces los hijos creen en su mente que si el padre no le da lo que quieren es porque no lo quiere. Es porque hay padres mejores. No. El Señor nos dio a cada uno el padre que nosotros necesitamos. Yo me crié sin mi mamá. Yo me crié sin mi papá. Y si ustedes me dicen, y se resintió con su mamá, ¿y por qué? ¿Quién soy yo para juzgar a mi madre? Ella y ustedes la han visto que viene y me visita. ¿Quién soy yo para juzgar a mi papá? Nunca me dio un abrazo. ¿Y saben lo maravilloso? Cuando llegué a las cosas del Señor me di cuenta que no me podía dar un abrazo porque tampoco Él lo recibió. Entonces, ¿con qué cara yo podía juzgar a mi papá? Entonces quiero que entendamos, en las cosas del Señor, el matrimonio, el Señor siempre lo relaciona con todo lo que ponía ejemplo. Por decir, cuando decía el ayuno, decía, ¿acaso la esposa tiene necesidad de ayunar si tiene a su esposo? Entonces, ¿qué nos enseña? Si estamos en una unión, si estamos en armonía, si estamos en amor, si estamos con la presencia de Jesús, la palabra dice que cuando uno se cae, el otro le ayuda a levantar. Pero cuando se cae uno solo, porque está solo, nadie le va a ayudar a levantar. Ni sus hijos, ni nadie. Entonces, entiendan que cuando nosotros nos hacemos de una esposa o de una mujer, o viceversa, el hombre de la mujer de un hombre, es una ayuda mutua. Ya no somos dos, ya somos una sola persona. Somos un solo cuerpo, dice la palabra. Entonces debemos de entender, debemos de empezar a pedirle discernimiento al Señor a través de su Santo Espíritu. Él lo da. Pero abramos nuestro corazón. Empecemos a perdonar. Empecemos a que se nos quite ese orgullo, esa altivez. Yo recuerdo cuando mi esposa se incomodaba por algo, yo solo le decía, si te ofendí, discúlpame. ¿Y cómo iba a pelear conmigo si yo lo único que le decía, si te ofendí, discúlpame? Y me brincaba, yo no, si te ofendí, discúlpame. Esa ha sido mi respuesta siempre. Pero también le he pedido al Señor, déme discernimiento espiritual para que entienda por qué dije lo que usted me puso. Porque no hablo por querer hablar. Entonces debemos de ir entendiendo que debe estar ese discernimiento espiritual. El reino dividido, dice, contra sí mismo, miren, es asolado, y en una casa dividida, aquí ya no está hablando de un reino, aquí ya está hablando de una casa o de un hogar dividido, dice, contra sí mismo cae. A veces los hijos creen que cuando la esposa encuentra un esposo, soy de los que aconsejo muchas veces en ese sentido, y tal vez tuvieron
violencia doméstica. Yo le doy gracias a Dios que creo que nosotros nunca tuvimos eso, ¿verdad? Nunca tuvimos eso. Pero les digo a los matrimonios, les digo, cuando el Señor me lo permite, miren, cuando ustedes tengan una discusión, ténganla solos. Porque los hijos o las hijas luego creen que eso es normal en un hogar. Y eso no es normal en un hogar. El pleito no es normal en un hogar. Lo normal en un hogar es ponerse de acuerdo. Entonces, si nosotros peleamos delante de nuestros hijos, ellos luego que salen, vamos a decir los que marimbean las mujeres o los hombres, porque también hay mujeres que marimbean a los hombres, cuando llegan a tener un hogar y esa mujer sigue siendo y viene y es marimbeada, cree que está bien, porque lo mismo aguantaba mi mamá, o viceversa, lo mismo le pasaba a mi papá. Yo conozco una persona, y lo voy a mencionar sin nombre, que la mamá de él, que el Señor me perdone por el tiempo, la mamá de él le decía cuantas cosas porque decía que él se dejaba dominar de la mujer. Y él en su momento le dijo mamá, él le dijo el nombre, no le dijo mamá. Mamá, le dice, pero ¿cómo tú quieres que yo sea diferente si desde que yo tengo conocimiento tú eres la que mandas a mi papá? Entonces, ¿cómo quieres que hoy yo actúe como mi papá o diferente como tú lo dices si mi papá nunca actuó diferente? Entonces las consecuencias que se las transmiten a sus hijos. Pero debemos de entenderlo. Si usted no aprende a vivir en el Señor, va a seguir siendo una persona pobre. Puede que tenga dinero, pero va a seguir siendo pobre espiritualmente, porque no va a tener un esposo o una esposa que lo reciba cuando llegue. Yo cuando mi esposa me dice, me voy a tardar un ratito, cuando ella viene yo tengo la comida. ¿Se imagina cómo se siente cuando, ¿qué te hago? No, es que ya está ahí, o ya comí, pero te dejé una parte. Entonces, ¿por qué? Porque hay paz, porque hay amor, porque hay misericordia, porque hay perdón, porque hay humildad cuando de repente se altera. Espero, y ella viceversa. Tengan la plena seguridad que vivo en completamente paz en mi hogar. Y quisiera que ustedes también estén en esa comunión y no en esa separación como la que está en la casa estaba dividida, que decía, la movió. ¿Cuál era? Sí, una casa dividida contra sí misma cae contra sí misma. ¿Por qué? Porque si yo me he peleado con mi esposa, soy yo mismo. Fue una decisión que tomamos. ¿A cuántos años teníamos? Ya no me acuerdo. No, pero teníamos como 20 años, creo. 19 años. Desde ese entonces, y no tengo problema. Ella deja la ropa lavada. Yo cuando si se fue antes, yo vengo y la saco y la pongo a secar. Y si son fáciles de doblar, pues también se las doblo. ¿Qué pierdo? ¿Qué se me quita? ¿Cuánto gano para con mi esposa? Pero no fuera tanto para con mi esposa. ¿Cuánto gano para con el Señor? Amén. Porque se trata de hacer las cosas como para el Señor. Seguimos. Es asolada, dice, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y también lo menciona el Señor. Satanás está, dice, dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? O sea que si los espíritus inmundos no se dividen, entonces cuando mucha más razón nosotros no deberíamos de repetirlo. Entonces, no dividirnos. Entonces quiero que entendamos bien. ¿Cómo permanecerá su reino? Si usted no cambia, entonces está metido en este reino de Satanás porque no puede, siente que no puede perdonar. Yo la vez pasada andaba en el camión y me hicieron parada, pero nunca me habían parado en realidad. Y como nunca me habían parado, pues no creí que era conmigo hasta que iba como por allá, pero me silbaron con el silbato que ellos usan y me paré. Ya le entregué los documentos. Me tuvo como 15 minutos ahí y yo nunca me bajé del carro. Y cuando ya me los dio, me dijo, todo está bien. Yo le dije, discúlpeme, porque me vine parada hasta aquí, pero creí que no era conmigo.
¿Qué perdí? No perdí absolutamente nada. ¿Qué gané? Mucho para con el Señor. Porque el hombre pudo ver, si él me tuvo los 15 minutos por maldad, llamémoslo de esa manera, él en ningún momento pudo ver que me incomodó, porque no me incomodó. Yo al contrario le dije, discúlpeme, porque me vine a parar hasta por acá. Entonces, ¿qué perdí? Nada. Eso debemos de entender. Y también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebub, dice, hecho yo, dice, fuera de los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. O sea, ¿qué nos enseña? Los hijos mismos son los que van a ser jueces de ustedes si ustedes no actúan en base al propósito del Señor. ¿Estamos claros? Luego dice, mas si por el dedo de mi Padre yo echo fuera los demonios, ciertamente, oiga bien lo que dice, el reino de mi Padre ha llegado a vosotros. Amén. O sea, si ustedes lo ven, ciertamente el reino del Señor está en sus vidas, como lo está en mi vida. Y eso es lo que nos manifiesta la palabra. Yo escuché la vez pasada y hoy casualmente estaba pensando, porque el Señor me manda mañana a predicar a otro lugar, además de Yarumela, y le decía, Señor, ¿qué palabra puedo llevarle? Y me ha inquietado un poco cuando hay una palabra que el Señor me hizo leer la vez pasada, y no sé si se recuerdan, donde dice, donde nosotros debemos de estorbarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a los esposos, a los vecinos. ¿Estorbarles en qué sentido? Para que no hagan lo malo, para que no sigan haciendo lo que están acostumbrados a hacer. Pero bueno, hasta ahí vamos a llegar a eso. Ciertamente es el reino de mi Padre ha llegado oiga bien, a vosotros. Quiere decir a cada uno de nosotros. Habla nosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda sus palacios, o sea, su casa, o por llamarlo de una manera, en paz está. Lo que posee, o sea, lo que tiene escondidito, por ahí llamémoslo de esa manera. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todo sus armas en quien confiaba y reparte el botín. O sea, cuando viene otro más, entonces lo pierde, es lo que debe entender. Cuando nosotros nos mantenemos con Jesús, estamos bien. Pero si usted permite al espíritu inmundo o a Satanás, para que lo entiendan más claro, que entre a sus vidas, pues van a estar derrotados solo porque no han querido creer en Jesús. 20. El que no es conmigo, para que miren lo que Jesús nos habla, o sea, si nosotros no somos con Él, entonces miren, contra mí es. O sea, es necesario estar con Él. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que no recibe la bendición. O sea, desparrama, la deja que se desperdicie. ¿Por qué? Solo porque no es con Él. Solo porque no es con Él. Y eso es lo que nos dice, si no lo vamos a ver, profesora, pero el Deuteronomio 28:1 en adelante lo hemos escuchado y leído un montón de veces. La bendición. Pero es necesario estar oyendo, recibir a Jesús, reconocerlo como lo que es. Después vienen las bendiciones, pero si usted no lo hace, pues las va a ver en manos de otro. Pero usted va a vivir de una manera pobre o miserable, pudiendo poder vivir de una manera decorosa. Si ustedes me dicen que si yo anhelo tener, qué sé yo, unos 5 carros nuevos ahí, ¿para qué? Con ese viejito que tengo ya no sé cuántos años, como 15 años de tenerlo. Soy feliz con ese carro. A mi esposa le regalaron uno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero ella, el hijo le regaló uno. Entonces, pero yo soy feliz con ese carro. Entonces, aprendamos a ser feliz con lo que el Señor nos da. Porque luego hay gente que no puede disfrutar ni aún teniendo, porque está más concentrada en lo que no tiene y no en lo que ya tiene. Entonces están más
desperdiciándose la vida, que el día que yo tenga esto voy a ser feliz. Empiece a ser feliz con lo que ya tiene. Desparrama, dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está claro que es cuando llega a nuestra vida, anda por lugares secos. Miren qué anda haciendo, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Significa que si usted tenía un espíritu inmundo y salió de usted porque el Señor se lo sacó, y luego anda ese espíritu buscando en qué lugar reposar, y si lo haya flojo, llamémoslo de esa manera, o si no lo haya que enteramente esté lleno a través de la palabra, entonces fácilmente puede volver a caer en su vida. Y eso es lo que debemos de entender. Miren, repito, y no haya, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, dice, barrida y adornada. ¿Cuándo la va a hallar así? Cuando enteramente nosotros permanecemos en Jesús. Luego nos dice el 26. Entonces va, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él. O sea, no es algo que se queda ahí. No, va y se va a traer 7 espíritus peores que él para volverse a meter en la persona. Peores que él, dice. Y entrado, dice, mora ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, no piense que va a seguir siendo igual. No, viene a ser peor que el primero. Luego nos dice el 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre las multitud levantó la voz, dice, y le dijo, bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Entonces, ahí esa mujer le está diciendo eso a él. Pero lo que el Señor nos enseña a nosotros, porque miren lo que nos dice aquí. Y él dijo, ante bien aventurados, miren, los que oyen la palabra de mi Padre. O sea, la bienaventurada, o sea, nosotros es, miren, los que oyen la palabra y lo miren y la guardan, y somos hacedores de ella. Entonces debemos de entender cómo es como debemos estar. Vuelvo a repetir. Y dijo, aventurados los que oyen la palabra de mi Padre y la guardan. Y apiñándose, dice, la multitud comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señales, pero señales no les será dada, sino la señal de Jonás. Entonces, si quiero que entendamos es, cuando él está hablando en el Nuevo Testamento, hasta ahí lo vamos a llegar a la persona. Pero cuando dice la señal de Jonás, ¿por qué? Daba a entender, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así es necesario que el Hijo del Hombre vaya a las profundidades, porque Jesús fue crucificado, y una vez que fue crucificado, entonces fue a las profundidades a sacar los que estaban ahí porque antes la gente dormía, entonces a ellos fue que fue a sacar. Si quiere pongan el 28, Deuteronomio 28, 1 al 2, solo para que sepamos. Ya lo hemos leído infinidad de veces. Miren. Acontecerá que si oyeras atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también mi Padre, tu Padre te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Miren, no dice la tengo que buscar, y te alcanzarán, pero si oyeres la voz de mi Padre tu Padre. Y luego dice ahí, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito tus bestias, las crías, bueno, todo lo demás. Entonces debemos de saber, quiere llegar a tener una vida feliz de la vida, empiece a perdonar. Yo le voy a decir algo. Y yo lo menciono por mi familia. Yo tenía un tío y la esposa me decía Luisito, ella me dice, Luisito, yo pago lo que sea porque lo vengan a visitar. Yo le dije, profe, él no puede recibir lo que nos sembró. ¿Estamos claros? O sea, usted no va a recibir si usted no siembra. El que siembra espinas,
cosecha espinas. El que siembra uvas va a recibir uvas. El que siembra, quiero que lo cambiemos ahora. El que siembra amor va a recibir amor. El que siembra misericordia va a recibir misericordia. El que siembra perdón va a recibir ese perdón. Si no, no van a recibir ese amor. Van a ver que cualquiera llega y mira que es amoroso con fulano y tal y aquel, pero conmigo es diferente. Pero ¿cómo fue usted con él? ¿O cómo fue usted con ella? Aprendamos a vivir, porque en esta vida hay personas que a veces creen que nunca van a ocupar de nada, ni de nadie. Y aquí siempre el Señor pone a que cada quien necesite de acuerdo al proceso que tiene que pasar. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta preciosa noche. Te pido que permitas que atesore esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente.